Primero que nada, pues sí, igualmente desearles un feliz año. A veces parece paradójico desear un buen año cuando estamos viendo pues todos los problemas que hay en la sociedad, ¿no? Sin embargo, hace un momento platicaba yo con Marisol de pues la importancia de tener una actitud positiva, ¿no? Es difícil porque todo el tiempo estamos recibiendo noticias negativas en los medios de comunicación y pues definitivamente tienen un impacto en nosotros, pero creo que además como educadores tenemos una doble responsabilidad, ¿no? Y pues la responsabilidad de que nuestros estudiantes, al menos en el ambiente del aula, pues se sientan seguros y que pues sientan también una actitud positiva por parte de nosotros, ¿no? Entonces, creo que eso es parte de lo que debemos hacer como nuestra labor y también en nuestros hogares, ¿no? A veces es difícil, pero sí se puede, ¿no? No es la primera vez que nos pasan este tipo de crisis y pues aquí seguimos. Y bueno, pues volviendo al tema que nos ocupa, que es en nuestro módulo 4, es un módulo que se llama Integración Curricular de las TIC. Y pues este día lo vamos a ocupar primero para hacer el encuadre del mismo y posteriormente para hacer una introducción de los temas que están abordándose en la unidad didáctica 1. Uh-huh. Revisaremos pues cuál es el objetivo del curso, qué contenidos vamos a ver en cada unidad y abordaremos la parte del trabajo integrador, la cual yo supongo que ya revisaron en la plataforma. Si hubiera alguna duda al respecto, es el momento para plantearla. ¿De acuerdo? Después hablaremos de aspectos teóricos vinculados al currículum, eh, algunas definiciones de currículum y pues las dimensiones, los niveles de concreción del currículum que nos sirven como contexto para entender lo que es la integración curricular de las TIC, ¿no? Cómo integrar las TIC en el aula va más allá de llevar únicamente la herramienta a la misma, sino que el énfasis de esta integración debe estar siempre en la parte pedagógica, ¿no? ¿Qué se va a hacer? ¿Por qué se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Con qué se va a hacer? ¿Sí? Antes de pensar en la herramienta, debe haber un proyecto pedagógico, ¿sí? En función del cual se decide qué herramienta es la que se va a comprar y cómo se va a utilizar dentro del aula, ¿no? Y a veces pareciera que en las instituciones se funciona al revés. Primero se piensa en comprar iPad y después se piensa qué hacer con ellas, ¿no? Y esa es una de las razones por las que fracasan muchos proyectos de integración curricular, porque no hay un objetivo, no hay un plan que respalde su uso, ¿no? No hay una intención pedagógica detrás de ellos. Entonces, eso es parte de lo que revisaremos en nuestro curso, ¿no? Cómo lograr una verdadera integración curricular. Y esta verdadera integración curricular pues se hace a través de un proyecto y ese proyecto es el que ustedes van a elaborar. Y lo van a elaborar pues partiendo de lo que tienen cerca, ¿no? Que es la institución en la que ustedes trabajan. Para poder nosotros hacer una propuesta de integración, pues tenemos que hacer un diagnóstico de la situación de la escuela para partir de la zona de desarrollo del centro, ¿sí? Así como hay una zona de desarrollo en los estudiantes, hay una zona de desarrollo del centro o de la institución. Se expresa por la falta de motivación o Perdón, espérame entusiasmo. tantito.
El nerviosismo podemos identificarlo porque el entrevistado titubea, mueve el cuerpo, hay sudoración o tiene dificultad para concentrarse. Una actitud de disposición podemos identificarla porque la persona está atenta, receptiva, interesada en lo que nosotros le expresamos. Tipos de discurso. Al momento de hacer un informe de nuestra entrevista, podemos emplear dos tipos de discurso: el discurso directo y el discurso indirecto. Ya, perdón, es que estaba haciendo un video y resulta que se terminó de producir y se le puso play. Bueno, entonces les comentaba, ¿no? Que toda institución tiene una zona de desarrollo y los proyectos se diseñan a partir de esa zona de desarrollo, ¿sí? De comprender qué hace generalmente la institución, cómo trabaja la institución para que ese proyecto pues sea viable, ¿no? Y no sea algo que sea totalmente diferente y que sea muy difícil para los miembros de la institución adaptarse a ese cambio. ¿Sí? Entonces, eso es de manera general de lo que va a tratar nuestro curso, de que ustedes puedan hacer ese diagnóstico en la institución. El diagnóstico pues implica ver qué recursos tiene, conocer también las capacidades de los profesores, sí, qué tan desarrolladas tienen las competencias tecnológicas, las competencias digitales, las competencias informacionales, porque finalmente quienes van a implementar el proyecto pues serán los docentes, ¿no? Entonces, ellos deben tener un nivel de conocimiento que permita esta integración. Entonces, eso es de lo que trata nuestro curso y esto lo van a ver proyectado en el objetivo del módulo, que es que ustedes analicen las implicaciones de la integración curricular de las TIC en una institución escolar y en el aula. Y para ello deben considerar tres dimensiones que están implicadas en este tipo de proyectos, que son la dimensión pedagógica, la dimensión tecnológica y la dimensión administrativa, ¿sí? Cada una de las dimensiones implica diferentes aspectos, entonces a lo largo del módulo estaremos revisando estas dimensiones y cómo es que se hacen operativas al momento de diseñar un proyecto. Sí me gustaría que quedara claro que en este módulo es uno de los pocos módulos en donde se habla de integración curricular de las TIC en el aula presencial, sobre todo, ¿no? En general, nuestra maestría, el plan de estudios está enfocado a la enseñanza virtual. Y en la enseñanza virtual, pues por supuesto que las tecnologías están integradas, porque si no se usa la tecnología, pues en simple y sencillamente no está el medio a través del cual se llega a los estudiantes, ¿no? En este módulo de lo que vamos a hablar es de cómo usar las TIC en el aula, ¿sí? Y para usar las TIC en el aula, pues existen diferentes modelos. Entonces también revisaremos como parte de la dimensión pedagógica esos modelos, ¿sí? Ya, me parece que en algún momento hablamos, por ejemplo, del aula invertida, ¿no? Cómo se utiliza la tecnología para invertir o voltear el aula. Ese sería un ejemplo de los modelos que se usan para integrar las TIC, ¿sí? Pero veremos otros. Y veremos en la parte tecnológica, pues que hay también muchas herramientas, no solamente los entornos de aprendizaje o plataformas, sino que se pueden utilizar otros elementos, ¿no? En la actualidad muy comúnmente las iPads, las computadoras personales, las Chromebook,
entre otras, ¿no? Y sin duda alguna la parte administrativa es fundamental para que se pueda implementar el proyecto. Porque pues de la parte administrativa dependen las finanzas, dependen los recursos, la organización de los espacios, etcétera. Entonces, si no funcionan de manera conjunta las tres dimensiones, nuestro proyecto va a fracasar. De ahí la importancia de analizar las tres. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Ok. Gracias. Me falta Sandra. Perfecto. Seguimos entonces. Estas son nuestras unidades didácticas, los contenidos que conforman estas unidades didácticas. Tenemos una unidad 1, que es una unidad de contexto. En esta unidad pues hablaremos de uno de los conceptos que forma parte del nombre de nuestro curso, que es el de currículum. El currículum escolar, el currículum educativo. ¿Qué es, no? ¿Qué es? ¿Cómo se clasifica? ¿Cómo se construye un currículum? ¿Sí? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Cómo es que se concreta este currículum y cuáles son los niveles de concreción del mismo? ¿Y cuál es la relación entre el currículum y las competencias? ¿Sí? Sabemos que ahora los currículums de la mayor parte de las instituciones, desde el nivel preescolar hasta el posgrado, están diseñados con base en competencias, ¿sí? Durante muchos años, los currículum estuvieron diseñados por objetivos, primero cuando el conductismo pues era la corriente que regía a la educación, posteriormente con el cognitivismo y el constructivismo, los currículums estaban basados en propósitos, en metas, y pues recientemente, del 2004 para acá se comenzó con la educación preescolar, pues los currículums se basan en competencias. ¿Qué implica para el currículum el que esté basado en competencias? Pues será parte de lo que veremos ahí. Y veremos que dentro de esas competencias, pues los currículum consideran a las competencias digitales y a las competencias informacionales. Pero con las tecnologías no solamente vamos a desarrollar esas competencias, sino que también vamos a utilizarlas para que el alumno construya conocimiento. Es decir, a usarlas con fines didácticos, con fines de aprendizaje. Y eso lo veremos en este punto, que es el punto número 5. Ya tuvieron la oportunidad de revisar todos los contenidos de la semana. ¿Sí? ¿Quiénes de ustedes ya habían trabajado el tema de currículum? ¿Qué tanto conocían sobre el currículum, sobre las fuentes del currículum? ¿Jamás, Marisol? Ajá. Es nuevo, Grecia, pero ya no se acordaba. Ajá.
Ricardo dice que un poco. Sí. Ah, perfecto. Sí, comentaba yo hace rato que iniciamos la videoconferencia, lo interesante que es estudiar, ¿no? Cómo es que se construye un currículum. Normalmente un docente pues trabaja en el nivel de concreción, ahora que ya leyeron, en el nivel de concreción pues más específico, ¿no? Trabajamos en el aula, generalmente lo que hacemos es operar el currículum, pero la parte de construirlo, de crearlo, de hacer un análisis de las necesidades sociales, de las necesidades eh, económicas, políticas, ¿no? De los problemas, de los retos, ¿sí? El análisis de los retos a los que se enfrentan los jóvenes o los niños en la actualidad y cómo es que la educación responde a esos retos es muy interesante, ¿no? Y cómo traducir esas problemáticas y esos retos a los que se enfrentan los niños o se van a enfrentar, ¿no? Los niños y los jóvenes en este siglo, cómo traducirlo a un plan de estudios. Ujú. Esa es la parte que me parece más interesante de lo que es la construcción de un currículum, ¿no? Y si nosotros vemos todos esos fundamentos, ¿no? Hay documentos institucionales y estoy seguro que, por ejemplo, los que trabajan en el Politécnico o en la UNAM o en una institución privada, pues tienen el documento que fundamenta el currículum, ¿no? ¿Por qué? Porque este documento es lo que dicta qué se aprende, ¿no? A qué se le da mayor énfasis, qué competencias están incluidas y cuáles no. Entonces es la base para la construcción posterior del plan de estudios, ¿no? Porque como ustedes ya vieron, no es lo mismo el plan de estudios que el currículum. Ujú. El concepto de currículum es más amplio que el de plan de estudios. ¿Están de acuerdo? Ok, perfecto. En la unidad 2 vamos a revisar lo que es la integración curricular de las TIC. Realmente el concepto de integración como tal es reciente, sí, es un concepto que no tiene más de 10 años. Antes se hablaba del uso de las TIC, pero no se hablaba de pues cómo hacerlas parte del currículum, ¿no? De cómo podemos hacer para que la tecnología se utilice de manera transparente en el aula, ¿sí? Es decir, que la tecnología deje de ser el centro del aula, como en un momento se usaron otras tecnologías que sirvieron como apoyo al aprendizaje, ¿no? El libro de texto, por ejemplo, es una tecnología que pues durante muchísimos años fue el recurso didáctico por excelencia, ¿no? Y si lo piensan, cómo se usaba el libro de texto y a veces cómo se usa una herramienta tecnológica en el aula son muy diferentes. ¿Por qué? Pues porque tenemos un enfoque tecnocéntrico, ¿sí? Le damos importancia, como les decía, a la herramienta y no a lo que los chicos van a hacer con la herramienta para aprender, ¿no? Entonces, integrar las TIC tiene que ver con eso, que sea un uso transparente, que sea un uso, por ahí le llaman invisible, ajá. Es decir, darle un enfoque más pedagógico que un enfoque más tecnocéntrico, ¿sí? Que probablemente, aunque cambiemos de herramienta,
podamos seguir trabajando los mismos conocimientos, los mismos contenidos. ¿Por qué? Porque nuestro proyecto no está centrado en la tecnología, sino está centrado en la parte pedagógica. Entonces, en esta unidad revisaremos qué es la integración, cuáles son sus antecedentes, qué no es integrar las TIC, ¿sí? Cuáles son los errores más comunes que se cometen cuando se pretenden integrar las tecnologías, ¿sí? Para que ustedes los tomen en cuenta al momento de diseñar su proyecto. Veremos también que hay niveles de integración curricular, ¿sí? Esto significa que lograr una verdadera integración es un proceso y muchas veces no podemos ir del nivel 0, en donde muchas instituciones se encuentran, a llevarlos al nivel máximo de integración. No podemos ser a veces tan ambiciosos. Tenemos que diseñar proyectos viables. Entonces, a lo mejor ustedes deciden llevar a su institución del nivel 1 al nivel 2 o al nivel 3, ¿no? Y eso no significa que sean conformistas o que sean poco ambiciosos, sino que son realistas, ¿sí? Que están tratando de plantear un proyecto que sea viable o, como les decía, que sea un proyecto que vaya acorde con la zona de desarrollo del centro, ¿sí? No vamos a cambiar la dinámica completa de la institución, no vamos a hacer una revolución en la institución que solamente nos genere problemas y que haga que nuestro proyecto fracase, ¿no? Entonces, hola, buenas noches, Máster, ¿quién eres? ¿Quién eres, Máster? Ah, hola, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y bueno, veremos los modelos de integración curricular. Les decía que hay diferentes formas de integrar las TIC en la escuela. Entonces aquí veremos las más comunes y las que son tendencia. Qué bueno, Eva, me da mucho gusto. Feliz año. Y finalmente, en esta unidad veremos lo que son las competencias docentes y TIC. En esta haremos un pequeño diagnóstico para saber cuáles son las competencias que los docentes de nuestra institución, al menos una muestra, tienen desarrolladas, ¿no? Porque les decía, quienes finalmente van a implementar el proyecto, pues son ellos. Y no podemos esperar que pues las posean. Entonces habrá que considerar como parte del proyecto la capacitación de los docentes en el uso pedagógico de las TIC. La unidad 3 aborda ya a profundidad las 3 dimensiones que se consideran para la integración curricular de las TIC. Revisaremos la parte pedagógica, la parte tecnológica y la parte administrativa. Sí, Ever. De hecho, si recuerdas, en los contenidos se habla de un currículum formal, ¿no? El currículum formal, que es el currículum prescrito, lo que está escrito en el plan de estudios, y lo que se vive, el currículum vivido, ¿sí? Siempre hay un desfase. ¿Por qué? Pues porque pues, hay muchos factores que influyen, ¿no? Vamos a suponer que un mismo programa lo imparten profesores, ¿sí? Que aunque tengan la misma formación, pues tienen experiencias diferentes, ¿sí? Tienen, a lo mejor son profesores de diferentes edades, que tienen intereses diferentes, ¿no? ¿Cuántas veces ocurre que a mí me gusta un tema y entonces a ese tema le dedico mucho más tiempo que a otros temas, ¿no? Y eso ya está haciendo que el
currículum prescrito esté cambiando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estoy profundizando más en unos temas que en los otros. Y seguramente otro grupo con otro maestro profundizará en otros temas. ¿Por qué? Porque se ve influido, ¿no?, por el estilo docente. Sí, claro, yo puedo decir que estamos en pañales en lo que es lograr una verdadera integración curricular de las TIC, ¿sí? Hay mucha resistencia, mucha resistencia. A mí me toca verlo como profesora en este caso del Tepeyac. Nosotros tenemos un modelo de B-Learning en el que una asignatura de cada ciclo la impartimos con apoyo de tecnología en una plataforma. Y pues resulta que pues hay que estar luchando, ¿no? Hay que estar luchando porque los maestros pues creen que no es útil, ellos creen que pues siempre será mejor su libro de texto, o piensan, saben y tienen razón, implica más trabajo para ellos, ¿sí? Entonces, pues eso genera resistencia, ¿no? Lo desconocido, si sienten que no tienen la capacidad, si sienten que pueden ser rebasados por los estudiantes en algún momento, porque ellos aparentemente tienen mayor conocimiento de lo que es la tecnología, y eso genera resistencia, ¿sí? La carga de trabajo también genera resistencia. Entonces sí hay que pues trabajar mucho en esa parte, ¿no? Parte justamente de el planteamiento de su proyecto, pues tendrá que ser la gestión del cambio. Ningún proyecto va a funcionar si yo no considero en su implementación la gestión del cambio. ¿Cómo voy a trabajar con las resistencias que son normales, perfectamente normales en cualquier proceso de innovación educativa? Y sí, ojalá que todos quieran estudiar esta maestría. Mándennoslos para acá y nosotros trabajamos con ellos. ¿Sí? Bueno, seguimos. En la unidad 4 trabajaremos con algunas estrategias didácticas. Ya vamos bajando, si se fijan, pues vamos del nivel macro del currículum hasta llegar al aula. ¿Cómo operamos en el aula? Esta parte de la integración de las TIC. Sí, hay muchas estrategias, muchos modelos, pero nosotros vamos a trabajar con algunos ejemplos concretos que tienen que ver justamente con el enfoque de competencias, ¿no? Ya aquí relacionamos los dos conceptos, el de currículum y el de las competencias. Cómo trabajar para el desarrollo de competencias con el uso de la tecnología. Y finalmente, en la unidad 5, analizaremos algunas experiencias de integración curricular, cómo es que algunas instituciones han llevado a cabo sus procesos, algunos procesos que han sido exitosos, ¿sí? Casos de éxito, y qué fue lo que hicieron ellas y la gente que coordinó el proyecto para que funcionara, ¿no? La idea es que ustedes pues vean, conozcan de estas experiencias y puedan enriquecer la propia, ¿sí? Probablemente ahí nos digan, ¿saben qué? Que esto no funciona, o esto no funcionó para mi institución y decidimos mejor por este camino, o iniciamos con un proyecto que de inicio fue muy ambicioso y después ajustamos esas expectativas para que pues se pudiera llevar a cabo. Esos son entonces los contenidos de nuestro módulo. En lo que respecta al trabajo integrador, ya he comentado ahorita
que es un proyecto de integración curricular para la institución educativa. ¿Todos trabajan en instituciones educativas? Así es, Eva. Por supuesto que es multifactorial esa resistencia. Ok, dicen que sí. ¿Son todos? Entonces, si son todos, no hay problema. No hay problema porque pueden trabajar, si así lo deciden, con la institución en la que ustedes laboran. Si quieren trabajar con otra institución, también pueden hacerlo. Ajá. Pueden hacerlo, sí, claro. Sí, claro, Eva. Pueden hacerlo de otra institución, ¿no? Yo puedo decir, no, pues es que yo quiero y puedo, tengo acceso a la escuela de mi hijo y ahí lo quiero hacer porque es una escuela más pequeñita, ¿no? A veces tiene sus ventajas y sus desventajas el que sean escuelas grandes o el que sean escuelas pequeñas, ¿no? Por ejemplo, las escuelas grandes pues tienen muchísimo trabajo de fundamentación atrás, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy segura que en el Politécnico pues hubo un gran equipo, ¿sí? Que se encargó de diseñar el currículum y que seguramente hay documentos muy extensos en donde se fundamenta el currículum. Lo difícil a veces es tener acceso a esos documentos. Y aunque todo debería estar publicado en los sitios web, a veces eso no ocurre. Ujú, así es, ¿no? Entonces, a veces aún en nuestra propia institución no tenemos acceso a esa información, ¿no? Entonces, pues hay a veces que hacer alguna carta. A mí me ha tocado, en el grupo anterior, que me solicitaban una carta para pedir a las autoridades esta información que a veces manejan como si, como confidencial, ¿no? Cuando es muy importante que todo el mundo tenga acceso a ella. Ujú. Sí, así es. Entonces, esa puede ser una desventaja, ¿no? Pero también ocurre a veces con las pequeñas, ¿no? Que no tienen detrás esa fundamentación, ¿sí? No cuentan con documentos en donde sistematicen su currículum y su proyecto educativo. Cuando son escuelas, ándale, como un tesoro, Ever, ¿sí? Cuando es información que el docente debería conocer, porque ¿cómo vas a operar un currículum si no lo conoces, si no conoces sus fundamentos, ¿no? Y a veces uno dice, ay, ¿por qué voy a hacer esto, no? ¿Por qué me obligan a hacer lo otro? Pero ya cuando tú lees el proyecto educativo, pues te das cuenta que todo tiene una razón, ¿no? Cada una de las actividades se realiza por una razón. Entonces, a veces eso sucede cuando trabajamos con escuelitas pequeñas, pues no tienen o no está documentado, ¿no? Sí se vive, pero no está documentado, entonces a veces hay que construirlo a partir de entrevistas con los directivos. Hay instituciones que no tienen ni documentada su historia, por ejemplo. Entonces, si no tienen una historia, pues menos tienen un modelo educativo, ¿no? Ahora, cuando son instituciones, por ejemplo, primarias, secundarias, aunque sean privadas, pues tienen que apegarse a lo que la SEP propone, ¿no? Entonces, ahí podemos fundamentarnos en los documentos de la SEP. Ok, entonces eso es el proyecto integrador. En este proyecto integrador
vamos a trabajar varios aspectos. Okay. El primer aspecto que se va a trabajar es el análisis general del currículum de la institución. Tendremos que investigar sus fundamentos filosóficos, epistemológicos, pedagógicos, psicológicos y socioculturales. Estos fundamentos a partir de los cuales se construye el currículum, ¿sí? ¿A qué contenidos se les da prioridad, ¿no? ¿Cuál es la concepción que se tiene de conocimiento? Ajá. Durante muchos años se pensó que los seres humanos éramos como una hoja en blanco. ¿Recuerdan eso? ¿Qué teoría del aprendizaje decía que éramos como una hoja en blanco? En donde, pues conforme íbamos aprendiendo, pues esa hoja se iba llenando. Eso lo vieron, ¿eh? Es una corriente que dice que los conocimientos se pueden transmitir. Yo que soy el experto, puedo transmitir los conocimientos a otra persona, en este caso a mi alumno. ¿Qué teoría del aprendizaje decía eso? El conductismo, exactamente. Ajá. Entonces, si nosotros partimos de esos fundamentos epistemológicos, ¿cómo creemos que se conoce? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es el aprendizaje? Ahora se habla de construcción. ¿Sí? En general, los conductistas pensaban eso, ¿no? Entonces, ahora hablamos de construcción del conocimiento. ¿Sí? Y se habla de que todos poseemos una base de conocimiento desde que nacemos y un conjunto de capacidades cognitivas para aprender. Entonces, la institución toma una postura, ¿sí? Toma una postura epistemológica, toma una postura pedagógica, toma una postura psicológica y toma una postura sociocultural, ¿sí? Aunque no sea explícito, implícitamente siempre va a haber fundamentos de este tipo en el momento en el que se construye y se opera un currículo, ¿sí? Y decía hace rato de ver, a veces hay un desfase entre lo que dice el currículum y lo que ocurre en la realidad, ¿no? Yo les pondría como ejemplo simplemente la parte pedagógica, ¿no? Podemos decir que nuestra institución es constructivista y todos presumimos ser constructivistas y resulta que el sistema de evaluación está centrado en los exámenes estandarizados. Ahí hay una incongruencia pedagógica. Entonces, lo que se está diciendo en el currículum prescrito, no se está viviendo en el currículum real, ¿no? En el currículum del aula. Pero bueno, entonces, es la primera cuestión que tendrían ustedes que trabajar, ¿no? En este proyecto. Hacer un análisis de lo que la institución dice y de qué tiene como fundamentos filosóficos, epistemológicos, pedagógicos, psicológicos y socioculturales. ¿Por qué? Porque vamos a partir de la zona de desarrollo del centro, lo que la institución es. ¿Sí? Nosotros no vamos a querer cambiar su misión, su visión o sus objetivos para poder integrar las tecnologías. No. Partimos de lo que la institución es para hacer nuestro proyecto, ¿sí?
Por eso es importante este diagnóstico. ¿Están de acuerdo? Bien. Después se analizan las competencias tecnológicas que se hacen explícitas en el currículum. Analizarán el nivel de integración curricular en el que se encuentra la institución, ¿sí? Existen algunos criterios. Sí, claro, no podemos hacer una propuesta. Por ejemplo, yo no puedo llegar y hacer una propuesta de integración curricular basada en el conductismo cuando la institución es constructivista, ¿no? Porque estaría pues yendo en contra de sus principios, ¿no? Entonces, primero investigo qué tipo de institución es y en función de eso estructuro mi proyecto. Bueno, entonces les decía yo que hay ciertos criterios para definir en qué nivel de integración se encuentra la institución, ¿sí? Hay pues teóricos que manejan 3 niveles, otros que manejan 4 niveles de integración, desde pues el nivel prácticamente cero, ¿no? En donde únicamente es un uso instrumental de la tecnología, o sea, para hacer una carta, para el maestro para hacer un formato para pasar lista, por ejemplo, ¿no? Pero en donde no hay un verdadero uso pedagógico, una intención pedagógica en el uso, hasta la integración completa, que es cuando las tecnologías están tan inmersas en el currículum que dejan de percibirse, ¿no? Que se vuelven invisibles. Se vuelven una forma de trabajo cotidiano de los estudiantes. ¿Qué implica eso? Pues lo primero que implicaría es tener pues la tecnología suficiente para que los estudiantes puedan trabajar en el aula, ¿no? Se quita esta parte de que los estudiantes van al laboratorio de cómputo, ¿no? Acá la dinámica es al revés. La tecnología va al aula. Y pues de preferencia en un modelo 1 a 1, ¿sí? Cada alumno tiene su herramienta para poder trabajar. Pues esto es a veces algo difícil, aunque muchas instituciones pues ya lo están haciendo y pues con bastante éxito, ¿no? Entonces, bueno, vamos como parte del proyecto a definir el nivel de integración, porque si no conocemos en dónde estamos, no podemos definir hasta dónde vamos a llegar con el proyecto. Y finalmente está la propuesta. La propuesta pues es una creación de ustedes, ¿sí? Lo anterior es documentar teórica y empíricamente lo que hay en la institución, pero aquí ya es el momento de que ustedes hagan el rol de consultores, ¿no? ¿Qué le voy a proponer a la institución para que su nivel de integración curricular sea mejor al que tiene? ¿Sí? Que haya un crecimiento en cuanto al nivel de integración. Yo lo voy a plantear como un proyecto, cuál es el objetivo del proyecto, qué estrategias y actividades se van a hacer, quiénes van a ser los responsables, qué recursos se necesitan para implementar el proyecto y cuáles son los límites de mi propuesta. Aquí yo les recomiendo o les doy la posibilidad de que cuando lleguen a la propuesta no lo hagan a nivel institucional los que trabajan en una institución muy grande. ¿Sí? Pueden hacer la propuesta a nivel, no sé, de una carrera, ¿sí? De trabajar únicamente con una licenciatura,
o de trabajar con una academia, sí, con algo un poco más pequeño, ¿no? Porque yo sé que hacer un proyecto de integración curricular en una institución como es la UNAM o como es el Politécnico o como es la Anáhuac, pues puede resultar abrumador, ¿no? Y a veces nos puede faltar información. Entonces, si ustedes lo plantean un poco más pequeño, creo que puede ser mejor, pero ustedes lo deciden, ¿no? Ustedes deciden cuál va a ser el alcance de su proyecto y cuáles van a ser los límites que va a tener. Ujú. ¿Listos? ¿Hasta ahí? Lo que pasa es que el proyecto está enfocado a cómo hacer que mi institución o que un área de mi institución utilice la tecnología con fines educativos. Ujú. Puede ser que la propuesta la concretes, como dices, a una unidad de aprendizaje, pero el proyecto no debe estar centrado en la parte del contenido, sino en las estrategias que yo voy a utilizar para que se usen las tecnologías para ese aprendizaje. No sé si me explico, Ricardo. Porque si yo hago un proyecto de integración, me debería servir para cualquier contenido, ¿sí? Es tan genérico y pues tan extenso que podría enseñar cualquier contenido. No debería importar el contenido ni la asignatura para poder usar la tecnología. Ajá. En el trabajo de esta semana del proyecto se les solicita que pongan el nombre de su institución, qué características generales tiene, es decir, a qué nivel educativo pertenece, en dónde se localiza y si es pública o privada. También se les pide que investiguen los antecedentes de la misma. No, les pido que sean breves en la parte de antecedentes porque hay instituciones que tienen documentado muchísimo al respecto, ¿no? Yo diría máximo una cuartilla en relación a ellos con los principales hechos, ¿no? Pueden hacer una cronología si es que la historia que tienen documentada es muy larga. Ajá. Porque sí hay instituciones que tienen documentos completos de 100 hojas, 50 hojas con la historia, pero no, nada más pues un resumen de los hechos más importantes, ¿no? Cuando surgió, a lo mejor cómo se fueron integrando las licenciaturas, las facultades, ¿no? Etcétera. Y hay el caso de otras instituciones, como les decía, que son tan pequeñas que no tienen una historia documentada. A veces se tiene que recurrir a una pequeña entrevista. Sí, la información de los antecedentes, Sandra. Los antecedentes en una cuartilla. Con el resto seguramente les ocupará otra media cuartilla. Entonces, este trabajo pues serán 2 cuartillas aproximadamente. Uh-huh. Entonces, si no hay documentada la historia, pueden entrevistar al personal y nada más poner ahí en donde lo integren que obtuvieron esa información de una entrevista, ¿sí? Esto que van a hacer en la primera semana se va a convertir al final en la introducción de su proyecto. Uh-huh. Ya en su momento veremos cómo van a estructurar la introducción. Obviamente no se ponen los contenidos enlistados, sino que se redactan de tal forma
que se convierte en parte de la introducción del proyecto. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Perfecto. Bien. Vamos entonces a iniciar con lo que sería el encuadre de nuestra primera unidad en cuanto ya la introducción de los contenidos. Y para ello les voy a pedir que hagamos un pequeño ejercicio. Ustedes ahorita ya tienen claro lo que es el currículum. Con lo que han revisado hasta ahorita, ¿me pueden decir qué es el currículum? Yuhu. ¿Están ahí? A ver. Entonces, miren, les voy a pedir un favor. ¿Tienen por ahí una hojita cerca? Donde puedan escribir. ¿Ok? Si no pueden hacerlo en la barra del chat, ahí pueden anotar. ¿Sí? Quiero que por favor construyan su propia definición de currículum. ¿Qué entendemos por currículum? Con base en lo que han leído y han dialogado en el foro. Ajá. Ok, escríbanlo en la hojita o en la barra del chat, pero sin enviarlo, por favor. Nada más para que lo tengan visible. Gracias, Eva. Estoy leyendo lo que anotas. Te pido ahorita lo tengas en mente porque vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Y dónde anda Yair, Les voy a decir como dice mi jefe en la universidad. Cuando lo vean, díganle que pregunté por él. Y varias veces. En Acapulco, qué bien. Qué afortunado. Nosotros ya acá trabajando y él todavía de vacaciones. Bueno, es que ustedes todavía están de vacaciones los del poli, ¿no? Bueno, vacaciones entre comillas, digo, todavía no están frente a grupo, pero seguramente sí con mucho trabajo. ¿Ya quedó? Perfecto. Ok, entonces tengan por favor ahí a la mano su definición. Ok. Pues encontramos que cuando buscamos información relacionada con el concepto de currículum, ¿sí? Currículum desde el punto de vista educativo, ¿sí? Pues encontramos como en muchos términos de las ciencias sociales que no existe
una sola acepción, ¿no? Sino que es utilizado de diferentes formas cuando se integra dentro de un texto, ¿sí? O cuando se utiliza en algún contexto. Entre estas acepciones que hay de currículum, encontramos las siguientes. Y lo que quiero que hagan y de lo que trata este ejercicio es que ustedes vean a qué acepción se apega más la definición que ustedes construyeron. Yo voy a ir explicando cada una de las acepciones y me indicarán si su definición corresponde a alguna de ellas. La primera dice que el currículum es igual a los contenidos de enseñanza. Es decir, que un programa de estudios y un currículum es lo mismo. Digamos que esta es la acepción más elemental, ¿no? Que hay de lo que es el currículum. El currículum solamente son los contenidos, los temas y los subtemas que se le van a enseñar al estudiante. ¿Alguno de ustedes lo planteó así? Como sinónimo de contenidos. Grecia dice no, 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 no. Ok. Bien, vamos con la segunda acepción. No te preocupes, Norma. Suele suceder. Entonces, la segunda acepción dice que el currículum es lo que ocurre en el aula. Lo que el maestro enseña, lo que el alumno aprende, el ambiente de aprendizaje, la dinámica que se da en el aula. ¿Sí? Dice aquí, se hace énfasis en lo vivido. Es decir, no se toma tanto en cuenta el currículum prescrito, sino lo que ocurre en el aula, ¿no? Hay algunas teorías educativas que se enfocan en la experiencia, ¿no? No tanto en el contenido de lo que aprenden, por ejemplo, los niños, si hablamos de Montessori, ¿no? Lo que importa es la experiencia, no tanto el contenido. Énfasis en lo vivido. ¿Alguno de ustedes planteó su definición desde esta acepción? ¿No? Ok. Bien, vamos con la tercera. Esta definición dice que, o esta acepción dice que el currículum es un plan, es un plan para el aprendizaje y que su finalidad es hacer homogéneas las acciones escolares, las acciones educativas. Entonces, así los niños de primaria, de tercero, del DF, aprenden lo mismo que los alumnos de primaria de tercero del Estado de México y de Chihuahua. Al haber un currículum prescrito, pues en este caso todas las escuelas que pertenecen al sistema educativo tendrán que enseñar lo mismo. Entonces, este es más un fin instrumental, ¿no? Del currículum. Más que pedagógico, es instrumental, ¿no? Y podríamos pensar también que un poco político, ¿no?
¿Alguien planteó desde aquí su definición? Daniela dice que es el documento que guía la metodología de la institución, ¿ok? Podríamos decir que si lo planteas como un plan, ¿no? Ajá. Sí, Daniela. Ok, Grecia. Perfecto. Ok. Plan de aprendizaje y sistema. Ok, parcial. Este también, la siguiente también puede ser que pues vaya implícita en muchas definiciones, ¿no? El plantearlo como un sistema. Ok. Como un sistema, es decir, como un conjunto de elementos relacionados entre sí. Eber dice que es un documento base para la estructura de la institución, ok. Muy bien. Hay otra acepción, ¿sí? Si ustedes buscan, y seguramente ya buscaron para alguna de las actividades. Entonces Sandra dice que lo dice como un conjunto de elementos que interactúan en un sistema. Entonces estarías apegada a esta acepción, ¿no? A la cuarta acepción. Hay una más, les decía que seguramente lo van a encontrar cuando lean sobre currículum, que dicen que es una disciplina. Ajá. La teoría curricular o la teoría del currículum es una disciplina, de hecho, y es una disciplina cuyo objeto de estudio es el currículum. Ujú. Entonces también podemos encontrar esa acepción, ¿no? Y la última, ¿ok? Dice, normas son los fundamentos en los que se basa su razón de ser. Ajá. Y lo que da identidad a la institución. Bien. En la última acepción dice, el currículum es un proyecto, pero también es aquello que ocurre en la práctica, ¿no? Y esta última definición es la acepción que quiero que trabajemos en este curso. Entender que el currículum es un proyecto educativo que explicita, como bien lo dijeron, los fundamentos epistemológicos, pedagógicos, psicológicos, sociológicos, en los que se basa la institución para entender el hecho educativo. ¿Sí? Es un proyecto que considera todos estos aspectos, pero también es lo que ocurre en la práctica. ¿Sí? No podemos desvincular al currículum de lo que ocurre en la práctica, justamente por lo que decía Eber, porque muchas veces hay una distancia abismal entre lo que se plantea como proyecto y lo que se vive en las aulas. Ajá. Entonces nuestra acepción de currículum es entenderlo como un proyecto y también como una práctica. ¿Estamos de acuerdo? No solamente es un plan, sino que es también cómo se opera ese plan. Uh-huh. Y ustedes pueden verlo, ¿no? Una institución pública opera el mismo plan de sexto de primaria, por ejemplo, que una institución privada. Pero hay aspectos y fundamentos de la institución privada que lo hacen diferente al de la pública, ¿no? Entonces, aunque es el mismo plan, es el mismo proyecto, en la práctica cambian muchas cosas, ¿no? Simplemente, por ejemplo, la mayor parte de las instituciones privadas a nivel de primaria son bilingües.
Entonces ahí el currículum ya no está operando, aunque sea el mismo, de la misma manera. Entonces así vamos a entender al currículum. Hay, además, cuando hablamos de currículum, hablamos de diferentes tipos de currículum, ¿no? Que tiene que ver justo con la definición que acabamos de hacer, ¿no? El currículum lo entendemos tanto como lo que está formalizado como lo que está en la práctica. E incluso, ¿sí? Lo que está oculto. Entonces, estos tres tipos de currículum conviven en la operación del mismo, ¿sí? Entonces está lo que está documentado, lo que está prescrito, lo que es oficial, pero también está lo que se vive con las modificaciones de la operación, con el sello institucional, con el estilo docente, ¿sí? Con las características propias de los grupos, ¿no? A veces el currículum real es diferente en un grupo que en otro, ¿sí? Aunque la diferencia sea nada más 2 metros entre un salón de clase y el otro, ¿no? Se vive de manera diferente, ¿sí? Incluso un contenido puede ser un éxito para un grupo y para el otro es un fracaso, ¿no? Entonces, ese es el currículum real. Y también está el currículum oculto, que se refiere a las enseñanzas que no están dentro del currículum, pero que se dan de manera incidental en el currículum real. En el currículum real, mientras está viviendo el currículum, hay enseñanzas que no son parte del programa, pero que se dan. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Bien. Y ya nada más para terminar, recordar esta parte que ustedes, un ejemplo de currículum oculto, claro, ¿sí? Vamos a suponer que piensen en esta asignatura. El objetivo de la asignatura es que ustedes, sí, Grecia, aunque fíjate que recientemente se habla de que los valores son más transversales o deberían ser más transversales que ocultos. ¿Sí? Exactamente, Alejandro. Ese es el ejemplo que les iba yo a poner. Nuestra asignatura, esta asignatura que están ustedes tomando, es sobre integración curricular de las TIC. Pero yo les dejo en esta asignatura como parte de las actividades que elaboren una presentación en Prezi. Ajá. Este es un aprendizaje que pertenece al currículum oculto, porque no forma parte, ajá, exactamente, todas las estrategias de aprendizaje que ustedes aplican como parte de la maestría corresponderían al currículum oculto, ¿sí? El hecho de que ustedes hayan aprendido a hacer un mapa conceptual, un mapa mental, a elaborar una línea de tiempo en algún software específico, no es parte de los programas de estudio, pero son cosas que se están aprendiendo de manera incidental, lo pongo entre comillas, ¿no? Porque sí tienen una intención pedagógica al formar parte de las estrategias didácticas del curso, pero no son aprendizajes que están definidos en el plan de estudios. En cambio, los contenidos transversales, a partir del enfoque de competencias, sí se consideran parte del currículum formal y del currículum vivido. Entonces, la enseñanza de valores debería ser
transversal, más que oculto. ¿Sí, Grecia? ¿Cómo ves esa parte? ¿O qué opinas de esa parte? Bien, entonces, les decía que, bueno, cuando se construye un currículum, pues este currículum se construye a partir del análisis de diferentes fuentes. Estas fuentes son socioculturales, epistemológicas y psicopedagógicas. Y estas fuentes son las que sirven de base para plantear qué se va a enseñar, cuándo se va a enseñar, cómo se va a enseñar, a qué se le va a dar prioridad, a qué no, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Les decía hace rato de las escuelas primarias bilingües. Esas escuelas que plantean un currículum en el que tienen un gran número de horas en inglés, pues están respondiendo a un reto, ¿sí? A unas características socioculturales determinadas, ¿sí? ¿A qué características? Pues a que pues vivimos cerca de un país en donde el habla es el inglés, ¿no? A que hay una situación de globalización mundial en donde pues podemos acceder a información que se encuentra en ese idioma, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones de orden sociocultural impactan en el currículo, ¿no? El uso de la tecnología también responde a una necesidad social. La existencia, por ejemplo, de violencia, de violencia ha generado que los currículums se planteen con un gran énfasis la enseñanza de valores, ¿no? La parte actitudinal, la parte de colaboración, y porque es una forma de responder a las problemáticas sociales que se están presentando en la actualidad, ¿sí? La escuela intenta responder a esas problemáticas a partir de lo que plantea en su currículum. Lo mismo ocurre con las fuentes psicopedagógicas. Sí, se busca estar a la vanguardia en cuanto al conocimiento psicológico y pedagógico para poder plantearlo en el currículum. Sí, muy recientemente y seguramente se los mencionó la maestra Lulú, en la parte pedagógica se habla de neuroaprendizaje, ¿no? Sería como la parte más reciente de la enseñanza de la parte pedagógica, el neuroaprendizaje, que algunas instituciones ya lo están integrando como parte de su currículum. La responsabilidad social, sí, o sea, también, por ejemplo, la parte ecológica, ¿no? La importancia de la sustentabilidad, es fundamental y está considerada en los currículums actuales, ¿no? El nuevo modelo educativo de la SEP que nos están prometiendo desde ya hace unos meses y no lo han publicado, por ejemplo, ahora además de estar basado en competencias, tiene un enfoque fundamentalmente humanista. El humanismo es ahora la corriente epistemológica filosófica, ¿sí? La corriente filosófica en el que va a estar sustentado el nuevo proyecto educativo de nuestro país, ¿no? Entonces tendremos que acercarnos a ver ahora, pues en qué consiste este humanismo y cómo es que lo están vinculando con el enfoque de competencia. Entonces, es interesante toda esta parte, ¿no? Cómo se hace este análisis del entorno, de lo que aportan las disciplinas y se construye así un proyecto pedagógico. Aquí está la descripción de qué nos aporta cada fuente.
La fuente sociocultural dice los requerimientos sociales y los retos que enfrenta la sociedad. La fuente psicológica, las características de desarrollo de a quienes va dirigido el currículum. En la fuente psicológica también se habla ahora de las características de los estudiantes. No es lo mismo un estudiante como lo fuimos nosotros a los estudiantes de hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son estudiantes que tienen una atención distribuida, que están acostumbrados a recibir diferentes estímulos muy rápidamente, tienen muy poca atención este, y por lo mismo, ¿no? Usan sus sentidos al máximo, son multitareas, ¿no? Es difícil que atiendan durante mucho tiempo. Nosotros aprendimos, por ejemplo, a través de videoconferencias o de conferencias o de charlas o de sentarnos a leer un libro durante mucho tiempo. Los estudiantes de ahora funcionan diferente. Ajá, entonces la fuente psicológica es lo que nos proporciona esa información de cómo están aprendiendo ahora los niños o los jóvenes o los adultos a quien vaya dirigido el currículum. Uh-huh. La fuente pedagógica pues ya se refiere más a la concepción que se tiene de lo que es la enseñanza y el aprendizaje. Cómo se aprende y cómo se enseña o cómo se va a enseñar y cómo van a aprender nuestros alumnos. Y la última pues nos habla de los contenidos, ¿sí? ¿Qué contenidos se busca que aprendan los alumnos y en qué secuencia? El estrato social de la fuente sociocultural Grecia. El estrato social sería más bien de la fuente sociocultural. Ajá, sí es complejo, como dice Sandra, porque es analizar todo y después integrarlo para hacer una propuesta. Pero yo he tenido la experiencia, he participado en la construcción de currículum de algunas instituciones educativas y es muy padre cuando pues te vas dando cuenta primero de las problemáticas, ¿no? Que pues se exponen por organismos internacionales, por teóricos que estudian cómo está funcionando el mundo, ¿sí? En los problemas sociales a los que nos estamos enfrentando y cómo la escuela puede responder a ellos, ¿no? Esa es la parte pues que es enriquecedora, ¿no? Ahora, ¿qué hace la escuela? ¿Sí? Si bien no es la única que debe actuar, pues sí es una parte muy importante de la sociedad, ¿no? Los niños pasan mucho tiempo en la escuela, los jóvenes también, entonces, ¿qué puede hacer la escuela por mejorar la sociedad? Uh-huh. Y finalmente la fuente epistemológica les decía qué contenidos se privilegian y en qué secuencia. Ajá. De aquí se desprende, por ejemplo, ahora que se hable ya de currículum flexibles, ¿no? Durante mucho tiempo se trabajó con currículum lineal. Un estudiante tenía que aprender un contenido y no podía aprender otro hasta que acreditara esa asignatura. ¿Sí? Los currículums con mucha seriación eran currículums lineales que partían de que el aprendizaje se tiene que dar a partir de la enseñanza de lo simple, ¿sí? Los contenidos más sencillos e ir avanzando a los contenidos de mayor complejidad. Ahora el currículum flexible parte del principio de que el mundo es complejo y lo que está aprendiendo el joven es una visión del mundo y por lo tanto no se debe enseñar como
normalmente se ha enseñado, ¿no? El mundo formado por disciplinas, formado por temas y subtemas, ¿no? O de conocimientos antecedentes y de conocimientos subsecuentes, ¿no? Sino que se debe ver como un todo y esa concepción de ver el conocimiento como algo complejo, pues hace que el currículum ahora se proponga como un currículum flexible en donde el estudiante puede decidir qué asignatura cursa y en qué momento. Uh-huh. ¿Alguna de sus instituciones tiene currículum flexible? ¿Sí? Así es, ¿no? Entonces, esta parte de la flexibilidad curricular se vincula a la fuente epistemológica, porque es cómo se concibe al conocimiento. Uh-huh. ¿Qué contenido se privilegia, no? Por ejemplo, una institución tecnológica, ajá, a nivel tecnológico no, ok. Una institución que es tecnológica privilegia determinados contenidos que por ejemplo, un bachillerato tecnológico que un bachillerato que no lo sea. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se está respondiendo a necesidades diferentes, ¿no? Se tiene una concepción diferente de lo que es aprender y conocer. Pues con eso cerraríamos esta parte de la sesión, o más bien la sesión. No sé si haya dudas, preguntas, ya es algo tarde, chicos. Vamos a cerrar esto con la parte de las dudas, ya para irnos a descansar. Ok. De todas maneras, ya saben que está el espacio en la plataforma para que externen sus dudas. Gracias, ya revisé los mensajitos que me enviaron, también deseándome un buen año. Muchas gracias. Que sea para todos así. Muy bien, pues vámonos. Vamos a descansar, ya es hora de dormir. Que pasen muy buenas noches y muchas gracias por su asistencia. Por favor, no falten. Y cuando vean a Yair, díganle que pregunté por él. Bye.